Vamos a continuar nuestro estudio del mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias. Y hoy tenemos la iglesia de Sardis. El mensaje a Sardis. Y vamos a nuestro texto, cual vamos a exponer en el día de hoy, Apocalipsis capítulo 3 y versículos 1 al 6. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Nos detenemos entonces en la iglesia de Sardis, una iglesia ubicada en esta ciudad, una ciudad ubicada a 50 kilómetros aproximadamente de Esmirna y de Tiátira. Estaban ahí juntas en el Asia Menor. Hoy en día es territorio de Turquía, del país turco. Una ciudad también con sus momentos de esplendor, una ciudad que se hizo famosa por el tejido de lana, por su actividad económica también de curtidores y otras actividades de tipo económico. Y la iglesia, y en Sardis también era famosa como las otras ciudades, por la idolatría. Había mucha idolatría. Tenían también culto a Artemisa, la diosa de los efesios también, pero tenían nombres diferentes, así como las patronas, como hoy en día Chiquinquirá, la Virgen de no sé qué, de Guadalupe, y tienen diferentes nombres. Ellos también en sus cultos idolátricos tenían esa diosa y le llamaban diferente en cada lugar. Y tuvo esplendor esa ciudad, fundada 300 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Una ciudad que estaba sentada sobre colinas, tenía fortaleza, y ellos eran confiados creyendo que no iban a ser invadidos, pero más sin embargo tuvieron invasiones militares y fueron avasallados por el enemigo. Nabucodonosor la invadió, pero también en el año 17, después de nuestro Señor Jesucristo, tuvo un gran terremoto, un terremoto que la devastó, y luego el emperador Tiberio ayudó a reconstruirla, y por eso ellos quisieron también rendirle culto al emperador romano, porque incidió mucho en aquella ciudad. Pero fue una ciudad que se caracterizó por también su relajamiento moral y su relajamiento respecto al tema de defensa. Ellos creían que por su ubicación geográfica iban a ser defendidos y no iban a sufrir daño. Hoy en día la ciudad está en ruinas, desapareció, quedan vestigios apenas de esta iglesia, de esta ciudad. Pero allí se encuentra una iglesia importante, donde aparecen varios padres apostólicos. Allí en la patrística se estudia que en Sardis estaba un obispo, no recuerdo en este momento el nombre. Y bien, hermanos, el propósito de hoy es presentar este mensaje a la iglesia, un mensaje que Cristo da contundentemente para que la iglesia despierte de su letargo, para que Cristo, el Señor, nos lleve y nos mueva para que despertemos de la externalidad. ¿Qué quiero decir con esto? De
simplemente actos externos y nada en el corazón. Como que aparentar. Entonces es el propósito de este mensaje y vamos a empezar a estudiarlo detenidamente. Primero, el versículo 1. ¿Quién me ayuda a leerlo? Versículo 1 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Entonces, en este primer versículo vemos el título con el que el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia de Sardis. Un título que manifiesta sabiduría y plenitud de Cristo. Recuerden que el número 7 representa perfección y tiene una simbología, un símbolo allí en el Apocalipsis. Dice los 7 espíritus de Dios, ¿cierto? El que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y qué quiere decir con este símbolo de que tiene los 7 espíritus de Dios? Es decir, que tiene la plenitud del Espíritu Santo. Tiene la plenitud del Espíritu Santo, es decir, su presencia total en la iglesia. Está diciéndole a Sardis, y nos dice ahora el Señor, que Él es quien tiene toda la plenitud de Dios y que su presencia está entre nosotros y nos manifiesta la sabiduría y su plenitud. Sabiduría en conocer todas las cosas que conciernen a la iglesia, todas las cosas que conciernen a la iglesia de Sardis, pero también todas las cosas que conciernen a la iglesia cristiana bíblica estandarte de la verdad y todas las iglesias cristianas alrededor del mundo. El Señor Jesucristo no está ajeno a la iglesia, sino que está presente siempre entre nosotros. Amén. Donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, Él está allí en medio. Pero también este título, hermanos, nos revela relación directa de Cristo con su iglesia. Cuando habla de las 7 estrellas, está hablando de las personas que están a cargo de la iglesia, de los miembros de la iglesia, del liderazgo de la iglesia. Y las tiene en su mano, dice el Señor. Pero aquí hay que notar algo, que está hablando de una exhortación. Después, más adelante, vemos en el contexto del pasaje. Porque uno puede decir, estoy en las manos del Señor, del cuidado tierno, dulce del Señor. Y eso, hermanos, puede ser también de que uno pensara que el Señor va a consentir todas las cosas. Pero aquí en el contexto del pasaje está hablándonos de que hay juicio, hay reprensión, hay exhortación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que este título nos declara el conocimiento pleno que posee el Señor de nuestra vida, de nuestra iglesia, de todas las cosas que acontecen. Así se lo hizo saber a Sardis, así se lo estaba haciendo saber a esta iglesia del Asia Menor. Aquí está quien les habla, quien tiene en sus manos las 7 estrellas y los 7 espíritus de Dios. Yo conozco, dice el versículo 2, en el versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, el Señor conoce todo. Cuando Él nos dice que tiene los 7 espíritus de Dios, quiere decir que Cristo es omnisciente. Él conoce todo lo que ocurre en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, en la membresía de la iglesia. Así le estaba diciendo también a Sardis. Estaba diciendo que Él conoce todo. Miren Hebreos capítulo 4 y versículo 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mis hermanos, no juguemos con Dios. No podemos ocultarle nada. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Son sus atributos incomunicables, hermanos, y que nos deben despertar y llevar a nosotros a una actitud de reverencia a Dios, pero también de sinceridad con Dios. Que si hay alguna falta entre nosotros, confesemos nuestra falta, nuestro pecado. No podemos ocultar nada. No podemos aparentar. No podemos mostrar lo que no hay en nuestro corazón, porque Dios no puede ser burlado, porque el Señor jamás será engañado.
Él está diciendo a esta iglesia, mire, yo soy el que tengo la plenitud, la presencia del Espíritu de Dios, que no es, y que está entre ustedes. El Señor nos dice que está entre nosotros. Nos está diciendo, miren, les estoy dando un mensaje, les voy a dar una exhortación, quien está entre ustedes, quien conoce todo de ustedes, que no se le puede escapar nada. Así que es un mensaje a una iglesia que no está muerta, es una iglesia que está viva, pero que está quieta y que necesita una reprensión. Y le dice que tiene la plenitud del Espíritu Santo, que es la presencia de Él mismo, donde le está diciendo a la iglesia que cuida, que vigila la iglesia para que no muera, y que tiene el poder absoluto de Dios sobre la iglesia para iluminarla. Hermanos, esa debe ser ahora nuestra perspectiva, de conocer a un Dios vivo que habita entre nosotros y que su presencia está entre nosotros y que conoce todo lo que hacemos, todo el servicio que hagamos para el Señor. No debemos servir a los hombres, sino debemos servir a Dios. Cuando servimos a Dios, servimos a los hombres, pero de la forma que agrada al Señor, para la gloria de Dios, no para servir al ojo, o para agradar al ojo, del ser humano, sino para agradar al Señor. Que si mueves algo, que si haces algo en la iglesia, que si haces una lectura, que si explicas algo, que si diriges algún momento en el culto, es para la gloria de Dios, es para el Señor. No podemos hacerlo nosotros para simplemente mostrar obras y para ser alabados, porque eso sería vanagloria y esto no agrada al Señor. Por eso le da el mensaje en el versículo 1, dice: yo conozco tus obras, yo sé que haces, iglesia, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué duras palabras, qué dura reprensión a la iglesia de Sardis, pero qué dura reprensión también para nosotros, porque a veces hacemos y hasta deshacemos, pero no hay nada genuino en el corazón. Y este es el llamado hoy a la iglesia, hermanos, a nosotros, ¿sí? Acá este grupo de hermanos, aquí en este punto de la ciudad, la Iglesia Cristiana Bíblica Estandarte de la Verdad. Una exhortación también para nosotros, para que podamos servirle a Dios de corazón, para que podamos servirle al Señor con piedad, con devoción, no por aparentar, no por hacer las cosas como para que digan: aquí estoy yo. Y eso ha sucedido, y eso sucede a diario en las iglesias. Mucha gente haciendo actividades, pero su corazón está muerto, aparentando estar vivos para el Señor, aparentando estar en la casa del Señor como vivos, como redimidos, y su corazón está oscurecido, entenebrecido, están muertos en delitos y pecados y necesitan de la gracia del Señor. Hermanos, debemos entender que Jesucristo es el Hijo de Dios. Debemos creer, hermanos, que somos pecadores y que solo en Cristo hay salvación. Debemos creer que la sabiduría es de Dios y que estamos a su cuidado, y creer que Él gobierna la iglesia y que nos lleva a actuar. Debemos creer esto para hacer obras que agraden al Señor. Si nosotros hacemos obras pero no creemos que el Señor está al cuidado de la iglesia, si desconocemos la sabiduría de Dios, la soberanía del Señor, entonces estaríamos actuando como vivos, pero que están muertos. Aquí hay, hermanos, una queja que es sobrecogedora y terrible. Que le digan a uno que aparenta algo y que no es algo tremendo, ¿cierto? Es algo terrible. Pues aquí el Señor le hace esta exhortación a Sardis. De esta exhortación tenemos que aprender y debemos nosotros estar vigilantes. Tienes nombre de que vives, es decir, hay hipocresía. En este mensaje no encontramos de que están siguiendo la doctrina de los nicolaitas, ni los de Balaam, ni los de Jezabel. La reprensión aquí es a un tema de hipocresía, a un tema de quietud, a un tema de pasividad en ciertas cosas en respecto al Señor, porque sí había actividad en Sardis. Este mensaje nos dice que
aparentas estar vivo, es decir, que hay actividad eclesiástica, hay actividades de la iglesia que hacen una cosa, un congreso, hacen un retiro, hacen otras muchas conferencias, pero en realidad su vida, su corazón estaba opaco, casi muerto. Pues sí, muerto para algunos, porque allí vamos a ver cómo se desarrolla el mensaje. Esta queja va directamente a condenar su apariencia, su externalidad, a condenar las cosas que hacían solamente para ser vistos como iglesia. Aquí se puede inferir de que la iglesia de Sardis estaba en operación y a la vez en más actividad que cualquiera de las demás iglesias de Asia Menor. La iglesia de Sardis era una iglesia activa, era una iglesia que se hacía notar, pero el Señor le hace un reproche. El Señor, que se presenta como el Todopoderoso, el Omnisciente, el que todo lo ve, el que está presente, el que cuida a su iglesia, le está diciendo: miren, yo conozco sus obras y yo sé cómo están ustedes y en qué condición están y cuál es la motivación de su corazón. El Señor lo sabe todo. ¿Quién se le va a esconder al Señor? Él es omnisciente. Así que le está diciendo: dejen esa hipocresía, dejen esta hipocresía. Les dice la realidad. Les declara que la realidad de su condición es otra. Que no se jacten en su presencia. Hermanos, ellos se creían estar vivos, casi como en conexión con la historia de su ciudad. Esta iglesia estaba en decadencia, porque la ciudad de Sardis iba en una franca decadencia. No solo moral, sino también desde el punto de vista económico, comercial. Ya era vulnerable. Ellos se creían que estaban seguros porque no los iban a invadir y la ciudad no iba a sufrir daño. Pero tuvieron terremotos, tuvieron invasiones y la ciudad comenzó a decaer. Y esta iglesia estaba casi que en conexión con la historia de la ciudad, sufriendo lo mismo. Creyendo estar firmes, creyendo estar bien, creyendo estar agradándole al Señor, creyendo ser unos buenos cristianos, pero en realidad estaban desagradando al Señor. No estaban haciendo lo que Dios mandaba hacer. No estaban sirviendo de la forma que agradaba al Señor. Es algo tremendo. Y la realidad de ellos era otra. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Ella podía engañar a los que rodeaban, tal vez al mundo, pero no podían engañar al Señor Jesucristo. Tremendo. Y el nombre de la ciudad de Sardis tenía... el nombre traduce algo como de que estar vivo, alerta, y en realidad estaba muerto. Hipócritas eran. Miremos 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9.